Epístola a los Romanos, y el tema, podríamos llamarle así, es ¿cómo puedo llegar a ser salvo y agradar a Dios? No hay una pregunta realmente más importante de contestar que aquella que nos va a llevar a la vida eterna, y es esta pregunta que acabo de hacerles. Sin embargo, a pesar de que esta pregunta es muy esencial, mis hermanos, hay muchos que contestan de formas diversas. Hay personas que tienen opiniones diferentes, aún llamándose cristianos, aún estando dentro de las iglesias evangélicas. Hay gente que te opina de una manera, hay otros que opinan de otra manera y otros de otra tercera manera. Es decir, parece que aunque esta pregunta es vital, sin embargo, para muchos no tienen claro cuál es la respuesta. Porque estamos hablando, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cómo agradar a Dios? Y entonces, cuando escuchamos que alguien contesta de una forma, cuando escuchamos que un predicador predica de otra manera, entonces eso lleva a confusiones a la gente. Entonces muchas veces la gente comienza a pensar, a razonar, o sea, ¿qué cosa tengo que hacer? ¿Será lo que dice Pepito, Merenganito o Sutanito? ¿Qué hago para ser salvo? Y hay personas que a veces cuando le predicamos el evangelio dicen, pero yo escuché que decían otra cosa. Porque muchas veces cada quien se deja llevar por opiniones personales, con buenas intenciones, con apariencia de ser bíblicas, pero que no son bíblicas realmente. Muchos responden conforme a la opinión popular. Cuando hay personas, por ejemplo, que se portaron bien, que ayudaron a las personas, entonces cuando muere, aunque no haya puesto su fe en Jesucristo, aunque no se haya arrepentido, pero como ayudó a los pobres, ¿qué dice la opinión popular? Él ya está descansando, él ya está en un mejor lugar. ¿No dicen eso? Entonces, él ya se ganó un pedacito de cielo. Pero eso dice la opinión popular. Entonces, muchas veces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, alguien dirá, tienes que venir martes, jueves y domingo, como se viene acá. Yo le digo, eso no te salva, ¿verdad? Y eso lo decíamos el martes, eso no te salva. Pero si tú amas a Dios, tú voluntariamente, y ese amor te va a constreñir, ¿a qué? A poder estar presente en la casa del Señor. O sea, la manera de Dios es así. No es por obras, sino es por la gracia del Señor. Muchas veces vamos a estar con unas ganas al tope, ¿no? De querer hacer esto, aquello y lo otro, y queremos, pero hay otras veces que estás como arrastrando la cobija, y es ahí donde tienes que entender que tu salvación no depende de tu estado de ánimo, sino que tu salvación y mi salvación depende de pura gracia, la gracia de Dios. Así que este libro de Romanos, Dios lo ha usado, hermanos, de una manera poderosa a través de toda la historia para transformar vidas y corazones de gente que no conocían a Dios en gente que pusieron su total confianza en el Señor. Este es el libro más poderoso que se ha escrito. Es justamente este libro de Romanos el que encendió el corazón de Martín Lutero, al que este año él dio el inicio a la Reforma Protestante, y este año se está celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. Y a nosotros, más que la historia, nos debería interesar es cuáles fueron los efectos de esa Reforma Protestante, porque esa es la razón por la que usted y yo estamos en este lugar. A pesar de la lluvia, estamos acá. A pesar del frío, estamos acá. A pesar del calor, estamos aquí. Porque nuestro Dios va por encima de todas las cosas. Va por encima del clima, va por encima de mis ganas, va por encima de mis gustos, va por encima de cualquier otra cosa. Esa es la razón.
Lutero pues dio origen a esta reforma protestante y cambió toda Europa, pero no solamente Europa, sino que también el mundo entero fue afectado por la reforma protestante. Así que este libro no solamente afectó a Martín Lutero, sino también que conmovió a John Wesley. Cuando él escuchó la introducción, el preludio a la epístola de Romanos que lo daba Lutero, dice que Wesley se sintió tan conmovido en su corazón y eso cambió totalmente su perspectiva de lo que significa ser una persona que sigue a Cristo. Y John Wesley fue aquel hombre que Dios usó poderosamente para levantar ese gran avivamiento allá en Inglaterra, que cambió el destino total de ese país. Inglaterra iba a la debacle como fue Francia. Sin embargo, a raíz de ese cambio, de ese gran avivamiento, el destino de Inglaterra fue totalmente diferente. Vemos entonces cómo este libro ha sido tan extraordinario y puede cambiar corazones, puede cambiar vidas, puede hacer lo imposible posible. Y cuando estoy hablando de eso, no estoy hablando de los grandes milagros, estoy hablando del milagro más grande. Puede convertir al más vil pecador en un hijo de Dios. Millones de vidas, hermanos, han sido transformadas solamente leyendo la epístola a los romanos. De ahí esa gran importancia. Y yo espero que en este día, esta epístola sirva para despertar tu interés por escudriñarla, por leerla, por amarla día a día. Son apenas 16 capítulos, no es muy grande. Romanos es el único capítulo en la Biblia que tiene como propósito explicar el Evangelio. No hay otro libro más completo para explicar el Evangelio como lo es Romanos. Romanos fue escrito por el apóstol Pablo mientras se encontraba pues en Corinto antes de subir hacia Jerusalén, llevando las ofrendas que se habían reunido en las iglesias de Asia para ayudar a los pobres que estaban padeciendo una situación, los necesitados. Y es posible que escribiera esta carta, esta epístola, a mediados de los 50, entre el 56 y 60 después de Cristo es la fecha que establecen los estudiosos. Él estaba escribiendo porque él había oído, él había escuchado de la fe de ellos y deseaba que su fe esté bien sustentada en la verdad que es la palabra del Señor. Por eso él escribe esta epístola y hace una explicación extraordinaria de lo que significa vivir una vida cristiana. De hecho, Romanos contiene todas las doctrinas cristianas y nos brinda a nosotros un panorama extraordinario en el cual nosotros podemos ver qué hace una persona que es salva o cómo llega a la salvación en primer lugar y luego cómo esa persona que dice que es salva va a vivir su vida como cristiano. Es decir, es la receta completa para cualquier cristiano. Tal vez usted lo predicó, tal vez usted lo expuso, tal vez usted lo estudió, pero siempre Dios tiene algo nuevo que enseñarnos y es lo que voy a tratar. No algo nuevo, pero sí creo que Dios puede ayudarnos en esta hora a poder tener una comprensión no profunda, pero sí general de todo este libro. Esta epístola está dividida básicamente en 3 secciones. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 es la primera sección, del capítulo 9 al capítulo 11 es la segunda sección y del capítulo 12 al capítulo 16 es la tercera sección. Está dividido de manera casi natural, diríamos nosotros. Los primeros 8 capítulos son explicaciones doctrinales. Eso es lo que Dios está haciendo con el hombre, cómo Dios lo va a redimir al hombre, es decir, redimir en 3 aspectos. Recuerden, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Dios va a redimir los 3, cuerpo, alma y espíritu. Y ahora se lo voy a explicar a continuación cómo es eso. Luego el capítulo 9 al 11 habla, nos pone como ejemplo a la nación de Israel. Y eso como contraparte a lo que nosotros tendríamos que estar haciendo. Luego de la tercera parte del capítulo 12 al 16 vamos a encontrar la parte práctica. ¿Tú eres cristiano? A ver, tú tienes que vivir de esta manera. Porque si tú vives de manera diferente, entonces lo primero no se aplicó a ti. Es decir, no llegaste a conocer al Señor. El primer tema principal es acerca de Cristo. Porque sin Cristo no hay cristianismo.
Cristo siempre es el centro del cristianismo. Sin Cristo, aunque hay algunos que predican evangelio sin Cristo, pues no hay cristianismo si no está Cristo presente. El cristianismo no es un credo, el cristianismo es una vida día a día. Una vida que tiene que vivirse de acuerdo a lo que el Señor ha dejado encomendado en su palabra. Y este es el tema de la epístola, y es cómo comienza el apóstol Pablo señalando a Cristo. Y eso debería ser siempre nuestra forma de expresarnos cuando vamos a hacer cualquier cosa, siempre señalando a Cristo. Y cuando digo esto, estoy hablando, si tú vas a estudiar, tú tienes que estudiar porque tú eres cristiano, tú tienes que destacar porque eres hijo de Dios. Tú cuando vas a dar un examen en tus estudios, tú no puedes llevar acordeón porque tú eres hijo de Dios, tú eres un cristiano, tú tienes que distinguirte de todos los que llevan un acordeón, por ejemplo. Cuando tú vas a trabajar, tú tienes que apuntar a Cristo, como con tu comportamiento. No vas a robar, no vas a distraer en otras cosas que no son productivas para tu trabajo. Por ejemplo, tienes que vivir esa vida que dices que es. Entonces, siempre Pablo, cuando comienza, apunta a Cristo, a Cristo, a Cristo y a Cristo. A continuación, Pablo escribe acerca de los cristianos romanos. ¿Por qué? Porque los cristianos romanos, quiero que sepa, eran exactamente igual que nosotros. De hecho, el problema principal con el que se enfrenta el cristianismo es los seres humanos, como usted y como yo. ¿Qué significa eso? Que tenemos una naturaleza caída y siempre tendemos a hacer lo malo, aunque no querramos muchas veces. Todo lo que la epístola describe sobre los romanos, también por lo tanto se aplica a nosotros. Todo lo que se está escrito ahí. Por lo tanto, tendríamos que tener bastante cuidado cuando nosotros leemos y no pensar en alguien, no solamente pensar en los romanos, sino pensar que también se aplica a nosotros. Y en tercer lugar, Pablo escribe como una experiencia personal, porque él es el ejemplo de lo que hará Cristo, es decir, un ejemplo vivo de la gracia de Dios, porque él siendo un asesino, porque él permitió un asesinato delante de él, porque él fue persiguiendo a los cristianos para poder llevarlos a la cárcel, porque fue un hombre al que todos los cristianos le tenían temor. Sin embargo, por la gracia de Dios fue cambiado, fue transformado en un nuevo hombre. Y eso se llama gracia, porque no se hace con las fuerzas, no se hace con el querer, no se hace, yo le voy a echar muchas ganas para cambiar. No, es el poder de Dios obrando en la vida y el corazón de cada uno de aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús. Eso es gracia. Este es el ejemplo de Pablo. Así que para comenzar tenemos en el capítulo 1 la afirmación central de la epístola. ¿Cuál es? El evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Versículo 16. ¿Quién se puede avergonzar de ese poder de Dios? De esa poderosa fuerza tan extraordinaria, la más grande del universo, que opera en el evangelio. Porque es una fuerza que cambia las vidas. Es una fuerza que puede apoderarse de un joven que va camino a la deriva, que no tiene sentido, que tiene una vida sin propósito, que no le importa dónde vaya, hace cualquier cosa, que no tiene ni idea por qué vive, pero de repente ese evangelio que ha sido predicado comienza a cambiar, comienza a transformar su vida, y ahora este joven que no tenía propósitos, ahora tiene propósito, ahora tiene un motivo, ahora tiene un impulso, y es como funciona el poder de Dios, y es precisamente el evangelio, del cual el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación. ¿De quién? De todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, a todo el mundo. Todo el mundo necesita escuchar el evangelio. Necesita entender que sin el evangelio están perdidos. Y Pablo nos enseña entonces a ir leyendo por qué en el evangelio. Y ahí agrega en el versículo 17, de ahí del primer capítulo, en la justicia de Dios se reveló por la fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Y este versículo es una cita del profeta Habacuc.
Y ese es el versículo, de hecho, que quedó grabado en el corazón de Martín Lutero. Y este es el tema de Pablo, la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. En los siguientes versículos, hasta el capítulo 2 y una parte del capítulo 3, sencillamente comienza a analizar cómo es la humanidad, tomando las dos aparentes divisiones de la humanidad. Alguien ha dicho que solo hay dos clases de personas, los justos y los injustos, es todo lo que hay en este mundo. Y esa clasificación generalmente lo hacen los justos, o por lo menos los que se dicen justos. Y el apóstol comienza con los injustos, aquellos a los que llamamos impíos, aquellos a los que llamamos que son mala gente, aquellos que son desechados de la sociedad, aquellos que están llenos de vicios. Pero primero resume las dos clases de personas en un versículo tan importante que quisiera que lo leamos, versículo 18. Sí, del capítulo 1, hermanos. Pues, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces acá nos dice que el problema de los hombres es que poseen la verdad, pero que no están dispuestos a verla, sino a suprimirla, a esconderla, a hacerla menos. Si usted desea tener prueba de esto que estoy diciendo, o que la Biblia está marcando, ¿no? Entonces, observen sus propias vidas. Observen la vida de aquellos que le rodean a usted. ¿Acaso no es cierto que lo que a usted no le conviene o a usted le desagrada, usted comienza a hacerlo como que no pasó nada? Sabiendo que no está bien, comienza a relegarlo en su mente a su subconsciente, porque son cosas que no les gusta pensar a usted. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un hijo que hizo ahí algo malo hizo. Nadie lo sabe, solamente yo como su padre. Pero resulta que el hijo del hermano sutanito, que también asiste a la congregación, hizo algo parecido. Pero como si esto fue público, entonces yo, si estoy muy presuroso a señalar al otro hijo, porque todo el mundo se entera, pero yo trato de que con mi hijo no pasa nada porque es mi hijo. Estoy tratando de ocultar una verdad que no es tan cierta. Una maldad. Como no es mi hijo, creo que con eso ya estoy, incluso delante de Dios, yo soy wow. ¿Sí me entiende? Entonces, muchas cosas sobre las que no nos gusta pensar. ¿Cuál es el problema? El problema reside, acá en el versículo, lo que acabamos de leer, reside en que tratamos de suprimir. Ese es el real problema. Tratamos de suprimir la verdad. ¿Sí entiende eso? Porque es lo que está diciendo. Entonces, fíjese, debido a esta intencionalidad en suprimir la verdad, la ira de Dios está constantemente manifestándose y dejándose sentir sobre la humanidad. Y alguien tal vez podrá pensar, yo creo que la ira de Dios no está sobre mí porque a mí todo me va bien, las cosas me salieron bien, así que yo creo que estoy de lo mejor. ¿Saben qué? Este capítulo desarrolla esta ira y resulta de que la ira de Dios
quiero que escuche bien, la ira de Dios, según lo que vamos a leer, no se manifiesta en rayos y en relámpagos, wow, y esto y aquello. No, no, nada. No se desata en que viene un relámpago y ¡fua!, lo mata a aquel que se está portando mal, a aquel que no le interesa. Dios, no. Ya quisiéramos nosotros, muchas veces nos creemos tan justos que queremos que Dios lo desaparezca, ¿no? Pero Dios no es así, nada de eso, sino que Dios está más bien diciéndole a la humanidad: escucha, yo no quiero que hagas esa cosa determinada porque te va a destruir, pero si insistes en hacerlo, vas a sufrir las consecuencias. Vas a sufrir las consecuencias. No puedes decidir vivir de manera equivocada y evitar las consecuencias que vienen luego por causa de esas malas decisiones. Ahora, en 3 ocasiones, hermanos, en este capítulo se menciona la ira de Dios en la frase que dice: y Dios los entregó. Y Dios 3 veces en este capítulo: y Dios los entregó. Lo cual pues da como resultado esta situación, versículo 29 al 31. Si Dios los entregó, ¿cuál es el resultado? Que se han llenado de toda injusticia, de toda maldad, de toda avaricia y perversidad. Están repletos de envidias, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malas intenciones. Son contenciosos, son calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. Es decir, que esta es la situación de las personas rebeldes, de las personas que quieren suprimir la verdad. Están mostrando su enemistad para con Dios, que están suprimiendo aquella verdad que Dios ya lo ha puesto, pero que lo suprimen de manera descarada, sin mantener un principio y viviendo como les apetece, viviendo como les da la gana. Dios no simplemente viene y los mata así, no, pero los entrega eso, y Dios los entrega, y producto de eso, esos son los resultados. Entonces usted se da cuenta, ¿cuál es el resultado? La decadencia moral. Es lo que acabamos de leer. Hay una perversión de los instintos naturales de la vida. Y hasta los impulsos sexuales se convierten en perversiones, de modo que los hombres se entregan a los hombres y las mujeres se entregan a las mujeres, como describe este mismo capítulo. Y eso es exactamente lo que está sucediendo el día de hoy en nuestra sociedad, siempre que el hombre vive en rebeldía en contra de Dios. Esas son las consecuencias. Entonces, cuando dice que Dios, la ira de Dios, Dios los entrega, entonces está hablando justamente de eso. Ahora, pero no toda la sociedad es así. Esa es una parte. Hay otra parte. En el capítulo 2, ahora el apóstol Pablo va a examinar la parte de los buenos. De los buenos, estoy hablando entre comillas. De la gente buena, la persona que son consideradas moralmente buenas, de los religiosos, ¿verdad? Que muchas veces se deleitan en apuntar con el dedo a uno y a otro. De eso está hablando. Es que ellos viven así, de esta manera. Mira a sus hijas, mira a sus hijos, mira a su esposo, mira a su esposa. O sea, y son los buenos, son los justos. Y Pablo le dice: hey, un ratito, espera. Versículo 1 del capítulo 2 dice: por lo tanto, no tienes excusa, oh hombre. No importa quién seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, haces lo mismo. Cuando dice lo mismo, no significa que está haciendo pecado sexual, no, está suprimiendo la verdad. Qué extraordinario, hermanos. ¿Y cómo es esto? Bueno,
Las personas dicen, pero si nosotros no hacemos estas cosas, nosotros no vivimos de esa forma, nosotros no fumamos, nosotros no andamos en los antros, ¿verdad? Nosotros no andamos en situaciones como homosexuales, no participamos de esos comportamientos sexuales lujuriosos, cumplimos las leyes, nos comportamos bien. ¿Sabe qué? Aquí dice que son culpables como las otras personas. Fíjense ustedes. Y eso me hace recordar al hijo pródigo. El hijo bueno que se quedó, el que no despilfarró nada, se creía más santo que el hijo pródigo, que fue y despilfarró todo, ¿verdad? Pero cuando estudiamos eso, y eso lo hemos explicado ya en algunas oportunidades, los dos hijos estaban mal, estaban errados delante de la presencia de Dios. Estas personas que está hablando aquí, los buenos, pues también están cumpliendo algunas cosas que se mencionaron hace un momento. De la misma manera que lo hacen las otras personas. Lo que pasa es que algunos lo hacen de manera escondida tal vez. Mientras que los otros lo hacen abiertamente. Algunos de repente no se tienen comportamientos sexuales así que todo el mundo lo vea, pero lo hacen de manera encubierta. Algunos de ellos de repente tengan malicia, algunos comienzan a tener engaño, algunos de repente tienen chisme, algunos de repente tienen calumnia en su boca, algunos son con palabras malévolas están ahí. Es decir, ellos también son inventores del mal, por lo tanto también son insensatos, infieles, despiadados, insensibles, como acabamos de ver. O sea, no es ni uno ni el otro. O sea, tú no te puedes salvar. La diferencia entre unos y otros es que los que se creen justos lo ocultan por medio de una apariencia exterior de bondad. Pero muy adentro, ahí en sus corazones están llenos de maldad, sus corazones están llenos de envidia, sus corazones están llenos de celos, sus corazones están llenos de luchas, de malas intenciones de unos contra otros. Así que esa es la imagen de la humanidad como el apóstol Pablo nos está mostrando. Por eso que cuando Dios, que todo lo sabe, mira, ¿qué dice Dios? Todos son culpables. ¿Cierto? Porque mira a todos. No hay diferencia. Y luego más adelante ahí llegan los judíos. ¿Y qué onda con ustedes? Bueno, después de todo, algunos dirán, pues yo soy judío y tengo ciertas ventajas ante Dios. Y Pablo examina justamente esta afirmación y muestra que el judío se encuentra exactamente en la misma barca que todo el resto de personas, que tampoco se salvan. A pesar de esas ventajas, porque los judíos fueron el pueblo elegido de Dios, a pesar de esas ventajas, está dominada por la misma enemistad del corazón que tienen los otros que estábamos mencionando hace un momento. De manera que, aquí viene lo importante, Pablo llega a una conclusión: toda la humanidad, sin excepción, los buenos, los malos y aún los judíos, necesitan, sin excepción, de un redentor, de un salvador, de alguien más poderoso que ellos. Es lo que muestra el apóstol Pablo aquí en Romanos. Entonces, habiendo hecho todo este contexto, toda esta introducción de esa necesidad imperativa de un redentor, se preparó el camino para el evangelio, el cual diserta el apóstol Pablo a continuación. Cuando el hombre es consciente de esto, la conclusión se encuentra en este pasaje bien conocido, capítulo 3, versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo juicio ante Dios, porque las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Y el 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto establece el fundamento de la redención. Por cuanto todos pecaron, el malo pecó, el bueno de apariencias pecó, el judío también pecó, tú pecaste, yo pequé,
y estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos escapatoria. De ahí que necesitamos a un Redentor, a alguien más poderoso que nosotros, a alguien más fuerte que nosotros. Esa es la razón. Y al haber encontrado a ese Redentor que nos lava, que nos limpia, que nos perdona, que nos justifica, ¿verdad? Entonces es la razón por la que estamos aquí, dándole honra, dándole gloria, dándole alabanza, pero también queriendo seguir aprendiendo más de Él, el conocerle más a Él. En la redención hay tres fases, como Pablo nos explica: la justificación, la redención y la glorificación. Y el capítulo 4 de Romanos va a ilustrar el significado de la justificación. Cuando el apóstol Pablo empieza a exponer este tema al final del capítulo 3, donde nos muestra que la justificación representa que Dios nos concede a nosotros una situación de justicia ante Él en base a la obra de Jesucristo. No porque nosotros hemos logrado ser justos, sino en base a la obra que Cristo ya hizo ahí en la cruz. Es decir, otra persona murió, Cristo murió en nuestro lugar, supliendo nuestra necesidad. Nadie más podía morir. Muchas veces hemos dicho, o tal vez hemos escuchado, es que yo merecía morir, yo merecía estar en esa cruz. Si tú merecías estar en esa cruz, no hubieras sido salvo, porque muere un pecador. ¿Y de qué sirve? De nada. Tenía que morir un inocente, tenía que morir un justo, tenía que morir un santo, tenía que morir un limpio, y ninguno estaba apto para estar en esa cruz. Podrías morir en la cruz, pero igual con cruz y todo te ibas al infierno. Suena bonito y suena espiritual, pero no es bíblico. ¿Sí comprendemos eso, hermanos? Incluso creo que hay un canto al parecer sobre ese tema, pero no es bíblico. Entonces lo único que tenemos que hacer es, realmente no tenía salida. Aunque hubiera muerto en una cruz, me hubiera condenado al infierno. El único que podía morir en la cruz para poder salvarme es el justo, es el santo, es el puro, es el excelso, el Rey de Reyes, el justo por todos nosotros los pecadores. Él es. Por eso que podemos rendirle gloria, rendirle alabanza, porque no había otro camino, no había otra forma de llegar a ser salvos, de ser justos delante del Padre, solamente a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y siendo la única alternativa, la única salida, Él nos miró con ojos de misericordia y podemos llegar a ser salvos. Por eso que deberíamos estar tan agradecidos en nosotros de no cansarnos de alabarlo, de no cansarnos de exaltarlo, de no cansarnos de estar en su presencia, de meditar en Él, de poder estar en coinonía con el cuerpo que Él ha salvado, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Es la razón. O sea, más que agradecidos. Entonces, la única manera que podemos ser justos es aceptando ese don de Dios en Jesucristo. Ese regalo de Dios. Es que voy a echarle todas las ganas para cambiar. Puedes echarle todas las ganas, y todo tu cambio podrá ser superficial si Dios no ha hecho un cambio genuino en tu vida y en tu corazón. Él es el que te puede ayudar. Es la gracia de Dios la que va a hacer la diferencia en tu vida. Podemos batallar. Ya voy a explicar por qué batallamos muchas veces. Pero saben que quiero continuar aquí. Esta justificación de la que estamos hablando está relacionada con el espíritu del hombre. Cada uno de nosotros tenemos tres aspectos diferentes en nuestro ser. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Sí, lo sabemos, ¿verdad? Eso ya. Entonces, y el programa de Dios consiste en salvar al hombre completo. Y comienza con el espíritu, y es lo que hace aquí. El espíritu es la parte más profunda del hombre. Lo que Dios hace con el espíritu es implantar su Espíritu Santo ahí, en nuestro espíritu. Y esto nos concede entonces justicia. Somos justificados ante Dios. Y esa justificación es algo que permanece y es inmutable. Es decir, que no cambia. Y yo quiero que escuche esto. La justificación es mucho más que
un perdón de pecados, aunque también incluye el perdón de pecados. La justificación incluye ocupar una posición delante del Dios Todopoderoso como si nunca nosotros hubiésemos pecado. Y eso es diferente. Levante la mano el que nunca ha pecado. Pues nadie le levantaríamos la mano, si se da cuenta. Entonces, pero eso es justamente lo que Dios hace cuando nos justifica. Es como si nunca nosotros hubiésemos pecado. Yo pregunto, ¿no es extraordinario? No es por lo bueno que fuiste, no es por lo que de repente ya no le fallas a Dios. Entiende, quiero que capte esto. Al igual que captamos el día martes, que nos fuimos bastante bendecidos, ¿verdad? Quiero que capte, no es por tus grandes esfuerzos que haces, sino es porque Él te dio ese regalo extraordinario de la salvación. De tal manera que tú puedas presentarte delante del Padre totalmente justificado, como si nunca tuvieras pecado. Entonces, la justicia de Cristo es puesta a nuestra cuenta, y nuestros pecados fueron puestos a la cuenta de Cristo. Nosotros, el Padre nos ve como si nosotros estuviéramos libres de pecados. Y Pablo ofrece un ejemplo de esto en el capítulo 4, cuando habla de Abraham y de David, que fueron ambos justificados en base a no a la circuncisión, no a la obediencia de la ley, ni por ninguna otra cosa que los hombres pudieran hacer a fin de agradar a Dios. Quiero que sepan, no existe ninguna fórmula mágica religiosa para estar bien delante de los ojos de Dios. No existe, no lo hay. Esto es simplemente fe. Simplemente por la fe. Estos hombres creyeron a Dios acerca de su hijo. Dice la Biblia que Abraham miró, por así decirlo, allá al futuro y vio la venida de Cristo y creyó a Dios y fue justificado por su fe. David, por otro lado, a pesar de haber pecado tremendamente, doble pecado en un solo incidente, adulterio y asesinato, sin embargo creyó a Dios y fue justificado, de manera que él pudo cantar ese salmo al que Dios no imputaría de pecado o de iniquidad. Hermanos, muchas veces nos ponemos a pensar tanto en los pecados que hemos hecho en el pasado, que a veces nos falta el poder poner nuestra fe en el Señor, que todo lo puede hacer. Por ello, tanto Abraham como David son ejemplos del Antiguo Testamento de cómo se ejerce, o cómo Dios ejerce su justicia. Lamentablemente son muchos los cristianos que no pasan de allí, creyendo que la salvación es solo una manera de escapar del infierno. Y a algunos lo único que les importa es eso, escapar del infierno para poder ir al cielo. Pero saben que para la vida humana es bastante más que el espíritu, porque solamente con la justificación estamos hablando de la parte del espíritu, pero aún falta el alma y el cuerpo. Y a veces no tenemos ese entendimiento, entonces no sabemos cómo funciona. Comenzando con el capítulo 5, Pablo comienza a exponer ahora cómo Dios obra a fin de librar el alma. El alma, ya saben, está formada por nuestra mente, está formada por nuestras emociones y está formada por nuestra voluntad. ¿Sí recuerdan eso? El alma del hombre, por el hecho de haber nacido de Adán, se encuentra pues bajo ese signo de pecado, con esa inclinación hacia lo malo. La carne, ese es el término bíblico que se utiliza, que se aplica, la carne. La carne no es este cuerpo, la carne es el alma, la que nos domina. La vida de Adán, pues nosotros poseemos esa inclinación al mal, esas características egocéntricas, esa característica, ese orgullo que hay. El otro día mi esposa compartía conmigo algo que ella vio en una lectura en las redes sociales,
decía que hay personas que se alejan de la iglesia por su orgullo. Y tiene que ver con esto. Y a veces, aunque se den cuenta que la regaron, ¿verdad?, no regresan a la iglesia. ¿Por qué? Por su mismo orgullo. O sea, qué enraizado tenemos eso. Es lo que acabo de decirles. Sí se percatan. Mire, y eso no tiene nada que ver con la justificación. Estamos hablando de qué, del alma. Son cosas diferentes. Por eso que el hecho de no comprenderlo muchas veces hace caer en cosas, hermanos, que ni deberíamos. Aunque nuestro espíritu ha sido justificado, y esto quiero que escuche con mucha atención, aunque nuestro espíritu haya sido justificado, es posible tener un alma aún sometida a la esclavitud y bajo el reinado del pecado. ¿Sí va entendiendo eso? Por eso es que sucede lo que sucede. Por eso es que hay lugares en las iglesias donde algunos todavía están ahí con cosas. Porque su alma, pues, está hecho un desastre. Todavía. Así que, aunque nuestro destino haya quedado decidido en Cristo, nuestra experiencia todavía sigue aún bajo ese control del mal. De la misma manera que lo está aún antes de que fuésemos nosotros cristianos. Ahora va entendiendo que esa es la razón por la que a veces no sabemos ni qué onda. Oye, dice que es cristiano. Y comienzan, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuál es el programa de Dios? Porque nos quedamos así, ¿y qué? Bueno, el programa de Dios, a Dios nada le agarra por sorpresa. Dios todo lo puso muy claro. En una sola palabra, ¿sabe cómo se llama el programa de Dios? La santificación. La santificación. La santidad es un estado, la santificación es un proceso. En el momento que tú pusiste tu fe en Jesucristo y te arrepentiste, ¿verdad? En ese momento que fuiste salvo, en ese momento fuiste santo. Pero no te mueres de inmediato. Sigues viviendo. Bueno, algunos sí, pero otros siguen viviendo. Y si siguen viviendo, en ese proceso tiene que ocurrir la santificación. La santificación es lo que va a llevar a que tu alma comience a ser transformada poco a poco, a poco, a poco. En el capítulo 5, Pablo nos ofrece el bosquejo de todo el programa de nuestras vidas. Pablo hace un bosquejo, vamos a decir, muestra el hombre en Adán y el hombre en Cristo, y hace un paralelo entre los dos, ¿no? Los coloca uno frente al otro. Adán y Cristo, o no, el hombre según Adán y el hombre ya en Cristo. Cuando eras hombre de Adán, antes de ser cristiano, actuabas en base a qué? Actuabas en base a lo que habías heredado de Adán. Eso es lo más normal. ¿Sí o no? Esa es la tendencia de Adán. Hacías cosas de una manera natural. Y lo hacías de ese modo, aunque estaba mal. No lo planeabas. Alguna vez ni siquiera lo pensabas, ni siquiera lo programabas. No tenías que levantarte en la mañana y decir, a ver, ¿cómo voy a hacer lo malo el día de hoy? No lo hacías. ¿Verdad que no? De manera como natural te salía a hacer lo malo. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? ¿No? Ah, mire, yo nomás soy el único pecador así tan feo que era. ¿Qué pasaba? De manera natural, tú expresabas, ¿tú qué? Tu relación con Adán. De manera natural. Nadie te forzaba, nadie te amenazaba para que te portaras mal, nadie te ponía una pistola para que te portaras. No, nada de eso. Simplemente expresabas la vida que había en ti. La vida de Adán.
fue algo que tú aprendiste de bebé y comenzó a crecer y a ti te pareció de lo más natural. Eso era, ¿sí o no? Pero poco después, dice Pablo, a partir de que tú llegaste a ser salvo, Dios hizo algo con esa antigua vida. Dios te separó de esa vida de Adán. Tú ya no estás unido a Adán, a esa naturaleza caída, sino que ahora dice que tú estás unido a Cristo resucitado y tu vida está unida a Él. ¿No dice eso la Biblia? Él tiene entonces planeado, si tú estás unido a Él, el plan que Él tiene es que expreses la vida de Cristo en tu vida. ¿Y cómo lo tienes que hacer? De manera natural, porque antes estabas unido a Adán y lo hacías de manera natural. Ahora tú vas a hacer lo otro, ¿cómo? De manera natural. Porque ya no estás unido a la vieja naturaleza, a Adán. Ahora estás unido a Cristo. Y si estás verdaderamente unido a Cristo, de manera natural tiene que salir. Antes expresabas derrota, te sentías desgraciado, sufriendo, esclavizado, cegado ahí en Adán. Ahora vas a experimentar lo que es la victoria en gloria, en bendición, en paz, en gozo, estando en Cristo. Cuando tú aprendas ese proceso, te va a resultar fácil ser bueno en Cristo. Pero mientras eso lleva un tiempo, no es de la noche a la mañana. Porque muchas veces nos olvidamos que nosotros, ¿qué? Estamos unidos a Cristo. Ya no tenemos que hacer eso porque ya estoy unido a Cristo. Ya no reacciono como reaccionaba antes porque estoy unido a Cristo. Lo que pasa es que me olvido que estoy unido a Cristo. Y todavía tenemos comportamientos que se parecen a Adán, a la época antigua, cuando estaba unido al viejo Adán, a pesar de estar con Cristo. Cuando tú aprendas el proceso, entonces vas a entender que esto es tan natural, te va a ser tan natural como era tan natural era hacer lo malo, ahora te va a resultar tan natural hacer lo bueno. Tan natural. No vas a luchar, no vas a decir, ay, qué bien difícil que es la vida cristiana y todo ese rollo. No vas a nada que ver. Lo único que tienes que entender que va a llevar tiempo a aprender para que lo puedas poner en práctica. Lleva tiempo. Pero por otro lado, el hecho que yo digo lleva tiempo, si tú ya llevas más de 3 años, ya debería de notar ya. Hay algunos que llevan 3 años, 5 años, 10 años y todavía se comportan como el que tiene días o semanas. Tendría que pensar, yo creo, ¿no? Si verdaderamente está unida con Cristo esta persona. Ahora, quiero que sepas, ustedes que están empezando, o especialmente, y algunos de repente que tienen tiempo, pero de repente no han entendido esta realidad, quiero que entienda que al principio, hermano, va a actuar con debilidad, al principio te va a costar trabajo conseguir esto, y hasta es posible que te lleve algún tiempo para tener claro aquello a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo. Te va a llevar tiempo. Pero cuando tú lo entiendas, cuando tú lo descubras, que donde antes reinaba en ti el pecado para muerte, ahora Cristo reina en ti para vida, entonces las cosas se tornarán diferentes. Se tornarán muy diferentes. En el capítulo 6, Pablo nos dice que Dios, por medio de la muerte de Jesús, no solamente murió por nosotros, sino que también nosotros morimos con Él, y esa es la gran verdad. Cuando Dios dice que nos libera de la vida de Adán y nos une a la vida de Cristo, es porque es una gran verdad. Y aunque durante bastante tiempo nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros pensamientos, ¿verdad?,
y aún los dardos del enemigo te digan otra cosa, Dios quiere que esto lo tengamos bastante claro. Si tú eres salvo, tú estás unido a Cristo, diga quien diga lo contrario. Muchas veces vas a querer, hasta que tú entiendas esto, a que tú comprendas a quién estás unido. Y es algo que nosotros tenemos que creer sin importar cómo nos sintamos. Porque primero te vas a sentir como que no puedes. Ay, y de ahí no te, ay, ahí algunos ya plácidamente se quedan, no, pues creo que no voy a poder, y así se quedan. No. Lo que está diciendo Dios, ¿sabes qué? Tú eres mentiroso. O sea, ¿sabes qué? Yo soy más fuerte que tú. Mi carácter es más fuerte que tú. Mi ego es más fuerte que tú. O sea, es lo que está diciendo. Yo sé que van a haber presiones en el día a día con lo que se va a encontrar, pero ¿a quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? ¿No estás dispuesto a creerle a aquel que te ama, a aquel que dio su vida en una cruz para poder decirte que tú eres lavado, tú eres regenerado, tú eres justificado por el sacrificio de Cristo? Si tú te atreves a creerle, entonces ¿sabes qué? Pronto vas a descubrir que es verdad y vas a ser libre de esas ataduras que te tenían atado. De lo contrario, ¿sabes qué? Vas a batallar. Y hay gente que batalla años de años de años. Pero ¿sabes por qué es? Porque quieren. No porque Dios no los quiera hacer libres. Porque ese es el objetivo de Dios. Ese es el objetivo del Señor. El hacernos libres. Capítulo 7 nos presenta que los esfuerzos que realizamos nosotros mismos, intentando hacer algo para agradar a Dios, para obtener un favor, vamos a decir, de parte de Él, ¿verdad? Por lo que nosotros hacemos, ¿sabes qué? Esas cosas buenas que hacemos, pero con la finalidad de que Dios nos dé algo, son tan malas como las cosas malas que se hacen. ¿Sí me entendiste? Ay, entonces no voy a hacer. Sí, pero no esperando un favor de parte de Dios. Hay gente que hace cosas buenas esperando que Dios le retribuya. ¿Cuál sentido tiene? Si tú haces algo, no es por tus fuerzas, no es porque tú lo hagas de ti mismo, es porque Dios te lo ha dado. Pero cuando por fin nosotros aprendemos que no hay nada que nosotros podamos hacer por Dios, sino que Dios tiene la intención de hacerlo todo por medio de nosotros, entonces es cuando nosotros recién vamos a ser liberados. ¿Liberados de qué? Liberados de el sentirnos que podemos hacer algo por Dios. ¿Sabe que tú ni yo podemos hacer nada por Dios? Pero Dios puede hacer muchas cosas a través de nosotros. Pero nosotros simplemente somos instrumentos en las manos de Dios. Eso, nada más. Bueno, ya hablamos del alma, ¿no? Espíritu y alma. ¿Y ahora qué con el cuerpo? Bueno, el capítulo 8 trata sobre este tema del cuerpo. En él Pablo nos muestra que mientras estamos en esta vida, el cuerpo sigue sin redimir. Por eso que pues hay tantas cosas. Sin embargo, el hecho de que el espíritu haya sido justificada y el alma santificada, esa es una garantía de que Dios va a redimir también algún día al cuerpo. ¿Cuándo? Bueno, ¿cuántos quieren que su cuerpo sea glorificado? Bueno, mueras entonces. Bueno, es la única manera, ¿no? No hay otra. Bien que Cristo venga o bien que nos muramos. Ahí por fin será redimido o glorificado el cuerpo. ¿Verdad? Ya están
tristes ahora, pues no querían que su cuerpo sea glorificado, pues ahora les digo que les doy la receta y ahora se ponen tristes. Cuando nosotros estemos a la presencia del Señor, estaremos completamente perfectos, cuerpo, alma y espíritu, perfectos, ¿no? Capítulo 9 al 11 ahora es la que da respuesta a algunas preguntas muy importantes. El capítulo 9 nos explica que formamos parte de una raza caída, la raza en Adán. En Adán nosotros perdimos el derecho de ser salvos por haber pecado y no tenemos el menor derecho de obtener la salvación de Dios. Por lo tanto, lo único que nos salva a cualquiera de nosotros se llama gracia. Nada más. Somos salvos por gracia. Es lo que deja marcado el capítulo 9. El capítulo 10 habla de la responsabilidad moral y la libertad del hombre, mostrándonos que la salvación es por fe. Si usted reconoce que Jesucristo es el Señor, entonces lo que usted tiene que hacer es creer en su corazón que Dios le resucitó de los muertos, arrepentirse de sus pecados y será salvo. Es lo que dice el capítulo 10. Capítulo 11 nos muestra que cuando nosotros admitimos abiertamente que sin Cristo nada podemos hacer, es entonces que nosotros podemos recibir la fortaleza que viene de lo alto para poder lograr hacer lo que es imposible a nuestros ojos, imposible a nuestras fuerzas. Entonces la fe es en este proceso y nunca va a ser diferente. Siempre la fe, lo que nos va a llevar de la mano. Con la fe fuimos salvos, por la fe caminamos en este trayecto y aun cuando las sendas se hagan angostas, seguiremos adelante por la fe, y por la fe nosotros sabemos que un día estaremos a su presencia. La vida del creyente entonces es por fe. Por mucho tiempo que vivíamos como cristianos, hermanos, nunca conseguiremos ser mejores para servir a Cristo, aparte de depender sencillamente de Él. Él siempre es obrando en nuestras vidas, obrando en nuestros corazones, de tal manera que la voluntad del Padre se cumpla, sus propósitos eternos se cumplan en nosotros. Por tanto, el orgullo, ¿saben qué? Es nuestra mayor tentación y es el enemigo más cruel de todo ser humano. ¿Por qué? Porque no te deja depender de Dios completamente. Es que yo pienso así. Cuando tú dices eso, yo pienso así, estás dando espacio a tu orgullo. Estás dando espacio a tu egocentrismo. Y no hay evidencia que Dios está manejando, que Cristo está manejando tu vida. ¿Sabe qué? El orgullo es un enemigo tremendo que constantemente está ahí para poder desequilibrar nuestra vida espiritual. Algún día nuestra carne va voluntariamente a servir a Cristo, pero por lo pronto tenemos que tener bastante cuidado. Cuando nosotros estemos a su presencia, cuando estemos con cuerpos resucitados, incluso la carne que antes rechazaba, que antes no quería, eso que no deseábamos, va a tener que cumplirse las promesas que están escritas y se va a demostrar el poder de Dios, donde toda rodilla se doblará. No, que estoy cansado, no. Estás delante de Dios. Simplemente. Todos. Toda lengua confesará. ¿Qué cosa? Eso es. Luego, capítulo 11, versículo 13, hay una doxología extraordinaria que dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Imagínense, ¿cómo es posible, Dios, que siendo tan pecador tú me justifiques? Justificas la parte de mi espíritu, pero no solamente eso, sino que hay un proceso que se llama santificación en la que tratas con mi alma.
Mi carne todavía sigue ahí, el cuerpo, perdón, sigue todavía, pero estás tratando con mi alma. Estás tratando con mi carácter, estás tratando con mis emociones, estás tratando con mis pensamientos, estás tratando con eso, mediante la santificación. Pero la glorificación va a ser en un abrir y cerrar de ojos, que es lo único que faltaría. Porque cuando estemos en su presencia, estaremos completamente transformados. Entonces dice, inescrutable tus caminos. O sea, tu forma en que salvar es extraordinaria, que no entendemos. No entendemos por qué esa persona, siendo más buena que otro, es más buena que yo, para ser más exactos. Yo soy salvo y él no es salvo. ¿Cómo es posible? Porque inescrutables son sus caminos. Y la sección final de los capítulos 12 al 16 cubren la aplicación práctica de todas estas verdades que hemos estado hablando. En primer lugar, en el capítulo 12, versículo 1, empieza diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ahora, ¿cuáles son las misericordias de Dios? Bueno, la justificación, la santificación y la glorificación. Esas son las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo esto, teniendo en cuenta estos grandes hechos que Pablo nos ha declarado, lo mejor que nosotros podemos hacer con nuestra vida, lo más razonable, lo más inteligente, lo más sensato, lo que tiene mayor propósito, ¿saben cuál es? Es entregarnos completamente a Dios y vivir para Él, porque en ninguna otra cosa hará que nos sintamos realizados. Tú no te sentirás realizado comprando todas las semanas en Palacio de Hierro. Tú no te sentirás realizado cuando llegues a ocupar el puesto más alto en la empresa. Tú no te sentirás realizado cuando tú viajes por todo el mundo. Tú no te sentirás realizado cuando todos tus hijos sean los profesionales más exitosos del país. No te sentirás realizado cuando tú llegues a ser presidente de la República. No, nada de eso. Y si nada de eso te hace sentir realizado, solamente la gracia del Señor, entonces esa es la razón por la cual dice: entréguense usted, porque es lo más razonable que verdaderamente usted puede hacer. No hay otra cosa más razonable. Eso es lo más razonable. Cuando usted lo haga, se encontrará que su vida ha sido transformada en todas sus relaciones, porque Él ahora se constituye en el único y en el primer lugar dentro de usted. ¿Qué cosa va a hacer? En primer lugar, va a cambiar su perspectiva de respeto con sus hermanos en la fe. Al presentar su cuerpo, va a afectar su vida en la iglesia. Luego, en la última parte del capítulo 12 y en el 13, dice que va a afectar su relación con respecto a los poderes que gobiernan con la humanidad en general y con toda la sociedad. Es decir, cuando uno se entrega, como acabamos de ver en el capítulo 12, versículo 1, que nos entregamos en sacrificio vivo por las misericordias de Dios, es decir, por todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, lo único que tengo realmente, si yo soy honesto, es entregarme completamente al Señor, completamente a Él. Cuando usted se entrega completamente a Él, su actitud hacia los débiles será todo lo contrario de lo que fue antes de que usted sea un hombre o una mujer salva. Usted, cuando se entrega completamente a Él, usted va a sentir pasión por alcanzarlos, por una razón totalmente diferente a lo que usted hubiera sentido con anterioridad. Las palabras finales de Pablo son extraordinarias. En el capítulo 16, versículos 25 al 27, dice: y al que puede haceros firmes según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, y según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por medio de las escrituras proféticas y según el mandamiento del Dios eterno,
se ha dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe al único sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.